Hola a todos, bienvenidos una vez más a otra clase de Roma Aeronáutica. En esta oportunidad vamos a continuar con la parte 2 de motores, agregando algunos sistemas como ser el sistema eléctrico en los aviones que estábamos viendo a pistón. Bueno, básicamente tenemos una gran definición que es la cilindrada, que va a ser el volumen desplazado por el pistón. Suele medirse en pulgadas cúbicas, en centímetros cúbicos, a veces en litros, depende del fabricante del motor. Y básicamente esta cilindrada, si queremos verlo de forma teórica, sería el volumen que deja el pistón dentro del cilindro para posteriormente ser ocupado por lo que sería nuestro aire, combustible, que es lo que aspiran estos motores. Básicamente la cilindrada es una totalidad de cilindradas unitarias. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un motor que tiene, por ejemplo, 4 cilindros y cada uno de los cilindros puede alojar 400 centímetros cúbicos o puede dejarnos 400 centímetros cúbicos de volumen, lo que vamos a tener es una multiplicación de esos 400 centímetros cúbicos por la cantidad de cilindros, que en este caso, del ejemplo, son 4 cilindros. 400 centímetros cúbicos por 4 cilindros, llegamos a 1600 centímetros cúbicos, que sería la cilindrada total, que es la cilindrada que mencionamos, o que mencionan los fabricantes, y si lo pasamos a litros, como un decímetro cúbico es equivalente a un litro, tendríamos que correr 3 lugares para la izquierda, la coma, y tendríamos un motor 1.6 litros. Quiere decir que la cilindrada unitaria es el volumen desplazado por el pistón dentro del cilindro y si multiplicamos ese volumen por la cantidad de cilindros, obtenemos la cilindrada, que es la cilindrada total, pero es lo que mencionamos como cilindrada en rasgos generales. Otro de los puntos importantes es la codificación de los motores alternativos. Suelen tener una nomenclatura que nos da la disposición de los cilindros. Otra nomenclatura, esto va separado por guiones, como verán, que nos da la cilindrada en pulgadas cúbicas. Y separado por otro guión, otra nomenclatura que nos da una variante específica. Esto estamos hablando de motores de aviones. Por ejemplo, un Lincoln O-235-L2C es un motor horizontal opuesto, por eso está O, horizontal y opuesto, con 235 pulgadas cúbicas de cilindrada. Perdón, eso es lo que nos está indicando. Si llega a aparecer, hay muchas cositas más que ya después iremos para nuestros alumnos también puliendo cuando le damos el material extra, pero hay otras nomenclaturas, este es solo un ejemplo y de cómo están dispuestas estas letras, estos números. Ya les voy diciendo uno, si aparece una I, por ejemplo, es un motor a inyección, si no aparece es aspirado por aire a través de un carburador, puede aparecer un motor turbo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar sin más a lo que sería el sistema eléctrico. El sistema eléctrico no es un sistema propio del motor, del avión, y lo trataremos por sus relaciones con este y su importancia en la operación segura de la aeronave. El sistema eléctrico básicamente está para alimentar equipos eléctricos a bordo del avión, por ejemplo las luces, las radios, las bombas, los motores eléctricos, instrumentos de vuelo alimentados por electricidad, etc. Básicamente el equipamiento electrónico del avión está conectada a varias barras o lo que se llaman buses, y una barra es simplemente un punto central de conexión de múltiples ítems, simplificando mucho el cableado proveniente de la fuente de alimentación. ¿Está bien? Estas son las famosas redes bus que sirven para simplificar el cableado, básicamente. Bueno, las barras van a obtener, obviamente, una alimentación eléctrica. ¿Y quién es el que da esta alimentación eléctrica? ¿Qué elemento? Las famosas baterías, que obviamente van a poder alimentar a estos elementos eléctricos por un corto periodo de tiempo
a menos que sean recargadas, por eso después vamos a ver que hay un elemento que sirve justamente para recargar las baterías. Bien, las baterías tenemos básicamente un elemento que a través de reacciones químicas internas logra o se logra obtener una diferencia de potencial eléctrica y se logra obtener una corriente eléctrica. Las baterías pueden ser de níquel plomo ácido, pueden ser de níquel cadmio, pueden ser de diferentes tipos, pero básicamente son elementos internos que poseen, que lo que van a generar es un procedimiento que se llama electroquímico, y básicamente ese procedimiento lo que hace es mover electrones desde un polo hacia otro. Tenemos un polo positivo, un polo negativo, y básicamente eso va a generar ese movimiento de electrones, una corriente eléctrica que es la que necesitamos para estos elementos. Obviamente nosotros siempre también les pasamos apuntes, estos son apuntes que también se encuentran mucho en internet, en diferentes escuelas de vuelo, pero la idea es aportarles algo un poquito más y todos estos elementos, obviamente, sobre todo las que son de plomo ácido, ese ácido que se llama ácido sulfúrico, lo que tiene es una densidad que puede variar con la temperatura. Cuando esa densidad es muy alta, por ejemplo, en el caso de los días que hace mucho frío, esas baterías van a trabajar mucho más forzadas, para que se entienda, y pueden generarnos algún problema, básicamente si están descargadas, si están en mal estado. Por eso ustedes a veces van a ver que las baterías, digamos, no es que empiezan, sino que se nota mucho más la falla en un día muy frío. Obviamente que esto también viene acompañado de un motor que está frío, que el lubricante también está más viscoso, en este caso el aceite, entonces los elementos también trabajan más frenados al moverse y también cuesta mucho más el arranque, pero si a eso le sumamos este problema también en la batería por temperatura, vamos a tener obviamente un combo que hace que no arranque nuestro avión y haya que darle pala y esas cosas, que obviamente no hay que llegar a eso. Bueno, básicamente si las baterías son de níquel cadmio, van a tener como ventaja una vida útil más grande de lo que son las níquel plomo ácido, el mantenimiento va a ser más bajo, se pueden descargar profundamente sin daños, mejor rendimiento a temperaturas bajas que el plomo ácido, y tiene una retención de carga que es mejor también. Bueno, obviamente la gran desventaja es el costo y que algunas tienen un efecto memoria, ¿no? En esos ciclos de carga o descarga. En los ciclos de carga y descarga es donde realmente se empieza a generar esto de un desgaste de batería. Por eso hay que tratar de no darle tanto arranque, por eso los motores tienen que estar bien, obviamente, tienen que arrancar lo más rápidamente posible, también por una emergencia, ¿no? Hay varios factores que hacen que un motor tiene que arrancar correctamente dentro de los parámetros normales, pero si uno le da bastante arranque, una de las cosas que más perjudica es la batería. Bueno, obviamente esta batería va a servir para mover motores de arranque, el famoso starter que se llama, después mostraremos algunos componentes. Esta batería va a ser cargada por este elemento que es el alternador. El alternador va a girar con una correa y al ir girando con el motor en marcha, por eso esto funciona cuando el motor está funcionando, ya está en marcha, va a ir cargando la batería y algo muy importante, abasteciendo a los sistemas eléctricos. La batería ya pasa a ser un apoyo cuando un alternador está funcionando y no un elemento primordial. Y eso es muy importante, porque si el alternador no funciona, ya la batería más que apoyo es un elemento primordial con el motor en marcha y se va a desgastar, se va a agotar, nos vamos a quedar sin batería, como decimos vulgarmente. Bueno,
Dentro de lo que tenemos como switch para ir, digamos, accionando estos elementos eléctricos, tenemos que uno dice el master switch y también hay un battery switch. O sea, básicamente el battery switch o llave de batería está dispuesto en la cabina y permite al piloto conectar o desconectar on-off la batería del resto del sistema eléctrico. Un switch similar también permite al piloto conectar o desconectar el alternador o generador de sistemas eléctricos. Generalmente estos dos switches son combinados en uno solo, llamado el master switch. Cuando están combinados en uno solo se llama master switch. Esto es cuando por ahí prendemos, por ejemplo, el switch de alternador y nos fijamos si está cargando en las checklists, si hay una carga positiva del amperímetro, porque ahí realmente cuando habilitamos el alternador y cuando tenemos la carga, ¿no? Propiamente dicha. Si no, estamos directamente abasteciendo con batería, como les decía recién. Bueno, después tenemos unos fusibles y o disyuntores, que son los famosos circuit breakers, que también están en nuestra batería, que van a saltar o desacoplar en el caso de una sobrecarga. Estos tienen un amperaje determinado, ya están fabricados para que resistan un cierto amperaje, y si llega a haber un cortocircuito en alguno de los sistemas eléctricos, por eso hay que saber de cuál es cuál, estos circuit breaker lo que van a hacer es interrumpir el circuito, interrumpir el paso de corriente para que no se genere un mal mayor. Entonces es muy importante que estos estén adentro en las checklists CB, que no estén quemados, porque si no, no va a funcionar ese sistema eléctrico al cual pertenecen, pero también están indicando que por algo se han quemado. Y eso también es importante que uno lo sepa porque hay que hacer una revisión, a ver si es un falso contacto, algún cable, un cortocircuito, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con poner fusibles o disyuntores que están preparados para un amperaje, por ejemplo, mayor. Si ponen un amperaje menor, obviamente que va a saltar a cada rato y se va a interrumpir el circuito a cada rato. Y también es digamos, un problema. Pero si ponen un amperaje muy alto, porque dicen, bueno, salta con, no sé, de 10 amperes, acá encontré, o el tallerista me sugirió que ponga uno de 20, de 30, de 40, de 50 para que no se queme. Bueno, es un problema, porque después lo que se va a quemar es la instalación eléctrica. Lo mismo a veces en los aviones uno lleva de repuesto algunos, también fijarse muy bien si uno cambia alguno de repuesto, que sea el correspondiente en cuanto a amperaje, no poner amperajes más altos, porque después se termina prendiendo fuego el avión. Funciona el circuito eléctrico hasta que se prende todo fuego. Bueno, tenemos indicadores en el avión. En este caso tenemos un indicador de amperaje, cuántos amperes está cargando ese alternador. Esto tiene que estar siempre, obviamente, hacia positivo en el caso que funcione el alternador, y si no funciona, obviamente esto va a ir bajando porque estamos cada vez con menos amperaje y en este caso no está cargando y se está descargando la batería. Y después podemos tener también un voltímetro que nos indica el voltaje de batería y también nos da una referencia de si está funcionando bien el sistema de carga, en qué estado está la batería, etcétera, etcétera. Mucha demanda de corriente la vamos a tener a través de este elemento, que es el famoso starter o motor de arranque, que acá se ve, después lo vamos a mostrar bien lo que son cada uno de estos componentes. Y básicamente lo que hace esto es que en el momento del arranque hay un consumo alto y este motor eléctrico, este motor de arranque, mueve a nuestro motor de combustión interna para que se produzca lo que vimos en la clase anterior, el ciclo Otto 4 tiempos, y pueda ponerse en marcha ese motor con todas esas etapas que estuvimos viendo. Bueno, el sistema digamos, de ignición no solamente es esto que llamábamos batería, lo que es el motor de arranque o starter, sino que se van a ir agregando algunas otras cositas como es el sistema de encendido. Por ejemplo,
Vamos a repasar un poquito. El sistema de arranque provee el movimiento inicial a los pistones para que el sistema sea autogenerado, con el ciclo que decíamos recién. Obtiene la corriente del sistema eléctrico, es decir, no es autónomo, y se controla a través de la llave Start. Generalmente los aviones tienen una llavecita Start o pueden tener un botoncito de Start para mover a este starter o motor de arranque. Al accionar esta última, un motor eléctrico actúa sobre los engranajes que mueven al cigüeñal e inician los movimientos del ciclo. Generalmente acoplan en el volante de inercia, que después vamos a ver que tiene atrás lo que sería la hélice, y tiene un dentado y es donde acopla este starter. Obviamente que el movimiento de los pistones se va a producir, pero no va a servir de nada si finalizando la etapa de compresión, por eso hay que saber lo de la clase anterior, no se produce la etapa de combustión-expansión, que sería donde aparece la chispa que va a encender la mezcla. Entonces ahí aparece lo que es el sistema de encendido o de ignición, que es el que provee a las bujías de la electricidad necesaria para que en éstas se produzca el salto de chispa. Aproximadamente son 20.000 voltios, o sea que multiplica bastante lo que es la tensión de batería para que pueda generarse un buen salto de chispa y encender la mezcla. Básicamente el motor del avión va a conducir a dos magnetos a través de la caja de accesorios, estos son pequeños generadores eléctricos dedicados a alimentar las bujías. Básicamente estos magnetos van a alimentar continuamente a las bujías siempre y cuando el motor se encuentre girando. ¿Está? Una vez que el motor está girando, donde empiezan a generar, digamos, esta corriente de los magnetos alta para poder abastecer a las bujías. Básicamente, cada magneto es capaz de operar el motor por sí solo, y dos se han instalado para que se pueda lograr esto, ¿no? Nosotros nos referimos a los magnetos como magneto izquierdo y derecho. Por eso esto también le sirve mucho para la prueba de motores, cuando decimos izquierdo, derecho, ambos. Bueno, estamos hablando de eso justamente ahora. Teniendo cada uno su respectivo orden de encendido de las bujías. Esto está conectado en un orden a través de cables, acá lo vemos, a las diferentes bujías, para que se pueda producir ese encendido de forma armoniosa y las fuerzas en el cigüeñal en el momento de la combustión sean equilibradas. Bueno, ¿por qué los dos magnetos? Bueno, si la falla individual de algún componente no es notada por el piloto, esto es importante en la verificación previa al vuelo, la pre-flight check o la checklist de prevuelo, del sistema de ignición de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante. Porque si uno de estos magnetos no funciona, que iba a eso, obviamente se va a compensar con el otro, va a haber una baja de RPM, que de hecho se ve en la prueba de motores, pero por lo menos tenemos todavía disponible chispa en bujía y tenemos la posibilidad de hacer un aterrizaje, básicamente eso, porque si esto lo detectamos antes del despegue, obviamente que no hay que salir. Si nosotros vemos cualquier anomalía que veamos antes del despegue, ahora estamos hablando de motores, así que vamos a hablar solo de esto, cualquier anomalía de motor que veamos antes del despegue, por eso están las listas y por eso también uno tiene que estar controlando hasta en el momento de poner full potencia y empezar la carrera de despegue, abortamos, no salimos. Está bien, no es que podemos salir con un magneto solo, o con algo raro que vemos en los instrumentos. Si tenemos duda, lo mejor es quedarse en tierra. Bueno, básicamente entonces la operación se hace con un switch de ignición en aviones pequeños. Es operado a través de una llave giratoria o de una llave giratoria y un botón a veces. Como tenemos por ejemplo en el simulador de Roma Aeronáutica, que tenemos la llave giratoria y tenemos un botoncito para darle al starter. Las posiciones del switch son off, left, right, but y start. O sea, lo que vamos a tener es cortado, izquierdo, derecho, si vamos discriminando magnetos, ambos, y arranque.
Cuando el switch está en la posición off, el sistema de ignición está seteado para que no alimente a las bujías. Si la hélice gira con el switch en la posición off, los magnetos generan aún corriente. Ojo con esto, ya que los mismos funcionan con el giro del motor. Pero esta electricidad es conducida a través del switch de la estructura del avión, lo que llamamos puesta a masa. Si el switch o el cableado están dañados, puede ser que se produzca salto de chispa en las bujías aún con el switch en la posición off. ¿Está bien? Por eso uno dice máster cortado, si va a girar una hélice, lo que sea, porque hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre hay que tener máster cortado y hay que tratar de no girar las hélices con la mano, salvo emergencias o algo de eso. Bueno, básicamente cuando el magneto izquierdo es, acá tenemos la disposición, ¿no? Tenemos left, el magneto izquierdo y el magneto derecho y los diferentes cableados a los diferentes cilindros, que en este caso, dicho sea de paso, son 4 cilindros opuestos, como tenemos acá. Básicamente, cuando el magneto izquierdo, por ejemplo es seleccionado, el magneto derecho es conectado a la estructura de la aeronave, o sea que está puesto a masa. Y del mismo modo, si el magneto derecho es seleccionado, el right, se le impide al izquierdo, el left, encender su conjunto de bujías. O sea, o discrimino uno u otro. Fíjense acá cómo están dispuestos para cada uno de los cilindros con los diferentes cables para que puedan, digamos, trabajar en conjunto o si se descompone alguno, seguir funcionando nuestro motor. Y en la posición de ambos, que es la que tenemos que operarlo, se le permite a los dos magnetos alimentar a sus respectivas bujías. Finalmente, la posición start o arranque permite que la batería del avión alimente al starter, al arrancador eléctrico, que acá se ve bien, el piñoncito que acopla en la corona dentada del volante de inercia, y ese se usa obviamente para la puesta en marcha y hacer girar el motor. Después tenemos, luego de cada una de estas conexiones que vienen de los magnetos, vamos a tener las bujías. Y las bujías son las que va a transferir la corriente de alto voltaje al cilindro con un chispazo para encender el combustible. Las bujías tienen un grado térmico, que básicamente el grado térmico es la capacidad de la bujía de desprenderse del calor y obviamente bajar su temperatura. Estas están generalmente en la parte superior de lo que es el cilindro, que llamamos la tapa de cilindro, y básicamente, o en la cámara de combustión, si lo queremos ver de adentro mejor, y básicamente estas bujías tienen que tener un grado térmico específico, porque si son bujías muy frías, lo que van a hacer es desprenderse rápidamente del calor y bajar la temperatura rápido, y si son bujías muy calientes van a tardar más en desprenderse del calor y van a trabajar a mucha temperatura. La temperatura ideal para que trabajen las bujías son entre 400 y 800 grados centígrados, va variando bastante lo que es la temperatura, pero si tenemos una bujía que trabaja por debajo de eso, o sea, es muy fría, por ejemplo, para ese motor, vamos a tener una bujía que se empasta constantemente. Y si tenemos una bujía que es muy caliente, lo que va a aparecer es una alta temperatura en los electrodos de la bujía, que serían esta partecita de acá donde salta la chispa, y esa alta temperatura nos va a encender el combustible sin necesidad de chispa, por ejemplo. Entonces vamos a tener un auto encendido que se llama, y el combustible se va a encender sin necesidad de chispa, y no va a ser controlado el momento en que lo hace, que es lo que necesitamos realmente en un motor de este estilo. Entonces, bueno, básicamente hay varias cositas que tener en cuenta. Esto obviamente lo tienen en cuenta los mecánicos, pero también es bueno que nosotros, ya que estamos aprendiendo motores, lo sepamos. Bueno, básicamente otro de los sistemas que tenemos es el de combustible. Acá no vamos a ahondar mucho, simplemente de que el sistema de combustible consta básicamente del tanque, unos filtros. Después igual les vamos a mostrar ahí los componentes. Y básicamente su función es que llegue el combustible en este sistema al elemento dosificador, que puede ser un carburador, pueden ser unos inyectores. Acá tenemos un sistema de combustible por gravedad, un Cessna 152, donde tenemos las alas altas, por ejemplo, y por gravedad va bajando ese combustible hacia lo que sería nuestro carburador, ¿no? en ese avión. Y después, bueno, podemos tener también un sistema por gravedad y presión,
donde vamos a tener intermedio entre estos tanques una o varias bombas de combustible que pueden ser de tipo mecánicas o de tipo eléctricas, o las dos pueden tener, ¿no? Mecánica y eléctrica. También tenemos unos indicadores en los tanques que nos va a indicar la cantidad de combustible, que esto lo vemos ahí en el tablero. Esto básicamente son flotantes que van a flotar en el combustible, se van a mover y van a desplazar lo que se llama un reóstato o resistencia variable, y dependiendo de eso, dependiendo la posición en que estén, va a indicar a través de un sistema de agujas generalmente, o puede ser digital, la cantidad de combustible que tenemos. Después tenemos las bocas de carga de los tanques, que esto vamos a encontrar en los tanques de combustible de los aviones. Deben asegurar obviamente entrada de aire al tanque para permitir el venteo, como así también evitar que entren impurezas o que el combustible se escape por las mismas. ¿Está bien? Esto tiene que sellar bien, pero generalmente tiene una pequeña entradita de aire para que entre algo de presión atmosférica también. Aparte de esto, obviamente también hay venteos en los tanques de combustible, porque el combustible al moverse, variar su temperatura, va variando lo que es la presión, y esa presión tiene que ser liberada al exterior para que obviamente ese tanque no explote, no se infle, etc. Bueno, acá vemos los filtros que evitan que entren las impurezas y el agua al motor. ¿Está bien? Tiene que entrar el combustible lo más puro posible, mejor dicho, tiene que entrar puro, tiene que estar libre de impurezas. Después tenemos también drenajes, generalmente en los tanques, y también podemos tener algún otro drenaje antes del carburador, por ejemplo, que, como la palabra lo dice, están para drenar, o sea que sea agua, algo que tiene mayor peso específico que lo que es el combustible, va a ir a parar a la parte baja del tanque. Entonces uno, cuando hace el drenaje, que está dentro de la checklist, tiene que fijarse también que no tenga agua, y en el caso que tenga algo de agua por humedad externa, por algún mal sello de la tapa de combustible, ojo con eso, ya son cosas para marcarlo para una inspección, podamos drenar ese agua que obviamente contamina nuestro combustible y nos produce fallos. Después podemos tener también válvulas direccionales o check valves, que están montadas para asegurar la dirección del flujo en el sentido correcto, o sea que el flujo de combustible vaya en un sentido y no haya un retorno, un retroceso. También podemos tener, o tenemos mejor dicho, válvulas de llave de combustible. Esto se ve mucho cuando nos fijamos que la válvula está abierta, o no sé, en el caso del simulador de vuelo lo tenemos ahí adelante. Si queremos seleccionar entre un tanque derecho, un tanque izquierdo, o que tome el combustible directamente de ambos tanques. Dentro del sistema de combustible van a aparecer O-ring, que lo que van a hacer, por ejemplo, están en los venteos, como para retener un poquito el combustible y que no salga. Básicamente eso es lo que hacen los O-ring. Si se rompe alguno va a empezar a perder. Y después tenemos las fuel pumps o bombas de combustible, que son las que van a forzar el combustible hacia el elemento que tenga que realizar la dosificación. Por ejemplo, una rampa de inyectores o un carburador. Y básicamente estas se pueden mover mecánicamente a través de un brazo que se dice paletas deslizantes, y al girar el motor obviamente va a ir generando presión para enviarla a un carburador, por ejemplo. O puede ser que también tengamos de tipo eléctricas. También podemos tener bombas auxiliares, las auxiliary pumps, que son del tipo eléctricas, y se utilizan para el cebado en el arranque del motor, reserva en caso de falla de la bomba principal, y a veces se ponen también en despegue y en aterrizaje como por seguridad, por si llega a fallar la bomba mecánica, por ejemplo, ya está activada la bomba eléctrica y tenemos esas de backup. Bueno, los conductos de combustible, no hay mucha filosofía con esto, son diferentes mangueras, racores especiales para soportar presiones, para soportar, digamos, los efectos nocivos del hidrocarburo, que en este caso es el combustible, y que no se rompan, no se pinchen, y conducen básicamente lo que es el combustible a los diferentes elementos, como puede ser, volvemos, un carburador, un sistema de inyección, etc.
Bueno, acá tenemos instrumentos indicadores referentes a lo que es nuestro sistema de combustible. Tenemos un flujómetro que se suele llamar fuel flow, y básicamente indica el consumo de combustible en galones por hora. Y después tenemos un indicador de presión de combustible, que sería este que tenemos acá, y indica la presión en la cual se suministra el combustible al motor. Entonces esto nos puede indicar si hay alguna manguerita rota, si hay algún problema de sello en alguna parte, si nos estamos quedando sin combustible también, si hay alguna obstrucción. Y este nos puede indicar cómo tenemos configurado nuestro avión en cuanto a potencia, a ver si está en un consumo aceptable. Y obviamente que si nosotros sabemos que está bien configurado y esto está alto, por ejemplo, sabemos que hay algún problema en ese sistema que hay que verlo con urgencia. Bueno, después tenemos los indicadores de combustible, los que nos van a indicar la cantidad de combustible. En este caso ven dos, y acá también porque tiene dos tanques, uno en cada ala. Las computadoras de combustible, fuel computers, que son instrumentos avanzados en los cuales se puede conocer la cantidad de combustible disponible, dando con datos totales del consumo de combustible, autonomía, etcétera. Esto se ve mucho también en lo digital cuando lo vemos ahí en el SIMU. Y bueno, básicamente para que un motor desarrolle la potencia que corresponde, la cantidad debe ser la correcta, ¿no?, de combustible. Siempre hay una proporción de aire y de combustible, que la estequiométrica o ideal es 14,7 partes de aire por una de nafta. Pero eso es variable dependiendo también la condición, ¿no? Si necesitamos más potencia, si el tiempo está frío, etcétera, etcétera. Es por esto que se va dosificando y se va cambiando tanto la cantidad de combustible como la cantidad de aire para que el motor pueda aspirar lo que es correcto para esa condición de marcha. Bueno, vamos a hablar así rápidamente de lo que son carburadores. Después, como decimos, le damos apuntes para que puedan, no queremos hacer muy extenso esto, más que nada para que sepan qué componentes tiene y en rasgos generales cómo funcionan. Pero bueno, los carburadores básicamente son elementos que van a dosificar, están preparados para dosificar la cantidad exacta de aire y combustible para la condición de marcha, ¿no? Volvemos a lo mismo, que es la condición de marcha. Necesito más potencia, necesito menos consumo, necesito un arranque en frío, necesito que se mantenga el motor en ralentí en frío, etcétera. Estos van a estar compuestos por una cuba que se llama cuba de nivel constante. Esa cuba va a proporcionar al resto de los circuitos del carburador, que tiene varios circuitos, circuitos de baja, circuitos de intermedia, circuitos de alta, circuitos de potencia, circuitos economizadores, etcétera, y tiene que proveer la cantidad de combustible a cada uno. Esto va a ser determinado con un flotante que lo calibra el mecánico para que la cuba tenga la cantidad de combustible que tiene que tener, ni más ni menos, para abastecer esos circuitos, porque si tiene de más, el motor va a quedar muy, muy ahogado, se dice, con mucha cantidad de combustible en relación al aire, y si tiene de menos va a quedar muy, muy pobre, o sea que va a necesitar más cantidad de combustible. Entonces, eso obviamente lo calibra el mecánico. Dependiendo, obviamente, la dosificación, vamos a tener el consumo y vamos a tener también la potencia de nuestro motor. Y no más combustible significa más potencia. Hay una relación en la cual se puede quemar el combustible, la mayor cantidad posible, y hay otra en la cual ya no. Y de muchos factores va a depender eso. Obviamente que es mejor un sistema de inyección porque los factores externos, todo lo que nos va cambiando las condiciones son censadas por ese sistema electrónico y va dosificando los inyectores la cantidad de combustible correcta, pero los carburadores se siguen usando y por eso lo estamos mencionando en esta clase. Hay diferentes tipos de carburadores, tenemos de tipo verticales, horizontales, que esto lo vimos un poquito acá. Y básicamente eso se suplantó, vuelvo a repetir, si habiendo aviones carburados,
pero con lo que son los sistemas de inyección de combustible. Tiene muchas más ventajas, obviamente, como decíamos, el sistema de inyección tiene la ventaja de que puede dosificar mucho mejor lo que es la cantidad de combustible en relación al aire, porque tienen sensores y diferentes elementos que van a hacer que cuando nos cambien las condiciones, que son cambiantes constantemente, pueda sortear esos cambios todo este sistema electrónico, ¿no? A través de un programa. ¿Qué más? A ver, les puedo aportar de esto. Bueno, la formación de hielo en el carburador. Ojo con esto, que los motores con aspiración normal pueden, bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura y operaciones, experimentar una formación de hielo en el carburador. Para esto aparece el aire caliente, que a veces los alumnos que están arrancando con nosotros dicen, pero ¿para qué le pongo el aire caliente? No entiendo para qué se le pone esto, por qué se le pone... Bueno, acá viene un poquito esa explicación. La formación de hielo en el carburador provoca una pérdida importante de potencia e incluso es posible que el motor se detenga. ¿Está bien? El hielo es uno de los mayores peligros en la operación de los aviones y sus efectos son peligrosos para las características aerodinámicas del avión. Pero dentro de toda la situación es conocida y el piloto puede advertir inmediatamente si está atento a lo que son los perfiles aerodinámicos del avión. Pero en el caso del motor, esto nos puede sorprender, ¿no? Básicamente el primer indicio de la formación de hielo en el carburador va a ser la pérdida de potencia. La fuerza motriz se ve afectada en menos de un minuto y después de comenzar la acumulación de hielo, la planta motriz puede acusar fallas e incluso detenerse, a menos que se adopten medidas, ¿no? Las causas de la formación de hielo en el carburador, básicamente existen dos fenómenos físicos que pueden explicarlas. El primero es el enfriamiento adiabático, que supone que la disminución de la presión generada dentro del Venturi produce en consecuencia una disminución también de temperatura. Al bajar la presión, entonces se ve, bueno, si pasamos a los autos en los equipos de GNC que los calefaccionan, porque al haber cambio de presiones, pues el equipo de GNC tiene que bajar la presión, obviamente, que viene del tanque de 200 bar, ¿no? De un auto, se produce un enfriamiento que se llama enfriamiento adiabático. Entonces, esa baja de presión puede producir en ciertas condiciones de humedad, temperatura, que no tienen que ser bajo cero, por las dudas aclaro, pueden producir la formación de hielo. Y el segundo fenómeno es la absorción del calor latente que se produce durante el proceso de evaporación o volatilización del combustible y en consecuencia genera otra disminución de temperatura. O sea que todos procesos, la evaporización o volatilización del combustible, que pasa también en el momento de haber cambios de temperatura en todo ese recorrido del sistema de admisión, y el enfriamiento adiabático, que lo expliqué recién, pueden producir la formación de hielo. Básicamente la prevención de la formación de hielo en el carburador, lo que tienen que saber, importantísimo, es que para eliminar el hielo hace falta mucho más calor que para prevenir su formación. Por lo tanto, el problema hay que resolverlo desde la prevención. En este caso, la famosa frase más vale prevenir que curar aplica y aplica muy bien. O sea, ya después es muy difícil. De hecho, el aire caliente en los aviones está pensado para prevenir, no para sacar el hielo del carburador. Así que por eso hay que adelantarse. Bien. Tener presente antes de iniciar un vuelo durante el mismo que la formación de hielo es posible siempre que la temperatura del aire sea 21 grados centígrados o menos. Por eso le decía que no es una cuestión de que esté bajo cero sí o sí. En la lista sabemos que antes de despegar, durante la prueba de motores, debemos comprobar el funcionamiento del aire caliente al carburador, accionándolo hasta el máximo y observamos una caída en la presión de admisión. Utilizar el aire caliente al carburador siempre que la temperatura de aire sea inferior a 21 grados centígrados, con alto contenido de humedad, presencia de lluvia o volando a través de nubes. El aire caliente debe utilizarse excepto durante el despegue porque nos va a restar obviamente potencia.
hay que usarlo porque también hay una realidad. Nosotros podemos tener una temperatura en el momento del despegue, pero después a medida que vamos ascendiendo la temperatura va disminuyendo. Así que muy importante el uso del aire caliente, que ya lo vemos en instrucción cuando hay que colocarlo, cuando hay que sacarlo, pero tengan en cuenta de que es importante. Por eso ustedes a veces van a ver ciertas temperaturas que dicen, no, pero ahora el aire caliente, si a mí me dijeron 21 y hace 22. Bueno, ojo, ojo, porque se puede formar igual, ojo porque estamos volando en altura, por ahí estamos con un descenso, y pasamos por una capa de nubes, etcétera, etcétera. El uso del aire caliente ocasiona una pérdida de potencia significativa. Una temperatura del aire muy alta puede producir detonaciones. ¿Qué detonaciones? Cuando la combustión encuentra el pistón en una posición todavía ascendente, incorrecta, no la adecuada para empujarlo, y el pistón empieza a cruzarse dentro del cilindro y se escucha como un sonido cascabeleo muy característico, un sonido metálico muy característico. Dicho sea de paso, les aclaro, las detonaciones son audibles a bajas RPM, pero a altas no, y en un avión es mucho más difícil escucharla. Entonces, imagínense si el pistón está golpeando contra los cilindros y no lo escuchamos, obviamente va a causar un deterioro importantísimo. Y eso hace que después en los recorridos ya no sea una solución por ahí tan simple, sino que haya que hacer, digamos, una reparación mayor en los motores. Así que por el beneficio de los aviones, de nosotros también, porque estamos ahí arriba, etcétera, hay que cuidar a los motores, ¿no? Eso también se los quiero dejar como enseñanza, cuidar el motor del avión que están volando. Bueno, acordémonos que la utilización del aire caliente es para prevenir y no para eliminar el hielo acumulado. Y durante los descensos y maniobras sin uso de potencia debe utilizarse el aire caliente. Ya vamos a ver después cómo funciona esto, dónde está. Pero por eso le dicen, bueno, estamos entrando en un circuito para un aterrizaje inicial, lateral, punto de toque, aire caliente. Vamos configurando el avión también, obviamente, en velocidades, reduciendo potencia. Después pista asegurada. Algunos, bueno, con pista asegurada, aire caliente adentro. Otros aterrizan con aire caliente. Eso va a depender también del manual de procedimiento y de digamos, el criterio de cada uno de los instructores. Pero bueno, básicamente hay que usar el aire caliente y por eso se los hacen usar cuando hacen un aterrizaje y se debe usar, ¿no? Un aterrizaje entre otros momentos, ¿no? Que después ya se verá en la instrucción. Bueno, para ir cerrando este tema, nosotros tenemos el número de octanos, importantísimo en los combustibles. ¿Qué es el octanaje en los combustibles? Es la capacidad antidetonante del combustible. O sea, es la capacidad del combustible para no combustionar de forma espontánea, sino combustionar de forma precisa en el momento de que está calibrado el salto de chispa y todo lo que estuvimos viendo en el ciclo Otto. Quiere decir que si el octanaje es muy bajo, el combustible puede combustionar en cualquier momento. Y no es esa la idea. Y puede producir obviamente daños muy grandes en el motor, ¿no? Se pueden producir detonaciones, que es lo que estamos viendo acá. Ya lo expliqué recién, que es la detonación. Detonación o pistoneo, le dicen algunos, por las dudas, también lo aclaro. Decimos acá en Argentina también pistoneo. Se pueden producir preigniciones, si el combustible no es el adecuado. Preigniciones o autoencendido, también lo había explicado, es cuando algún punto caliente, algún punto que tenga una presión, una temperatura adecuada para iniciar la combustión del combustible, la inicia y no precisamente es por el salto de chispa. ¿Está bien? Que es lo que hablábamos con los tipos de bujía fría, caliente. Después les recomiendo volver a ver el video, porque a veces uno algunas cosas las pasa por alto cuando está estudiando y después es como que son conceptos que eran importantes. Bueno, lo que también es importante que les aclare que el combustible tiene que tener, digamos, tiene que tener el grado octánico adecuado o la calidad adecuada según la escala de número de octanos. Pero tenemos el combustible 100, el 100 LL, etcétera, etcétera.
¿cuál va? El que dice el fabricante. O sea, yo creo que ningún fabricante de motores quiere que le hagamos después un juicio o lo que sea, o que tengamos un problema, sobre todo hablando de aviación, algo en lo que la seguridad tiene que estar primero y está primero siempre para los fabricantes, si no se van a fundir. Y básicamente él nos recomienda, bueno, tiene que tener este tipo de combustible esta aeronave o este tipo porque tiene este motor. Ellos hicieron los cálculos, entonces ese es el combustible que le tenemos que cargar al avión. ¿Está bien? Ponerle un combustible de mayor calidad y si el fabricante no lo requiere, no tiene sentido, porque no es que el combustible de mayor calidad nos va a dar más potencia, menos consumo, no. Si hablamos de octanos, no. Si hablamos de alguna otra cosa, puede ser. Pero si hablamos solo de octanos, como estamos hablando ahora, no es un tema de que el avión va a andar mejor, digamos, con mayor grado octánico. Tiene que llevar el que dice el fabricante para que no se produzcan estos deterioros en el motor y obviamente para que funcione dentro de los parámetros normales que nos indica el fabricante. Bueno, vamos a ir cerrando con lo que es el sistema de lubricación y enfriamiento y después alguna cosita más porque les quiero también mostrar estas partes que son importantes después también en este video. Bien, tenemos el sistema de lubricación y el sistema de enfriamiento. Son dos sistemas diferentes, totalmente diferentes, pero si no tenemos una buena lubricación, vamos a tener mayor roce entre las piezas internas del motor, vamos a tener un mayor desgaste y obviamente el rozamiento se traduce en calor y temperatura. Es pérdida de energía, porque el calor es una energía, y es aumento de temperatura, con el consiguiente problema que son los causan las piezas del motor, que aumentan su tamaño por exceso de temperatura, se pueden clavar, se pueden agarrar, no sé, un pistón, una biela, y obviamente se van a deteriorar, se pueden deformar, etc. Para aprovechar de manera eficiente este sistema de lubricación, lo ideal, mejor dicho, y lo que hay que hacer es poner el lubricante que nos indica el fabricante. Vuelvo a lo que dije hace un ratito, el fabricante ya hizo todos los cálculos y nos dice que este es el lubricante que va, este aceite, monogrado, multigrado, etcétera. Bueno, ese es el que le tenemos que poner. Y en cuanto a enfriamiento, los motores de estos tipos de aviones son refrigerados por aire, o sea que el aire incide directamente por unos canalizadores de aire o entradas de aire, como vemos acá, y ese aire al pasar a través de todas estas canaletas o estos canalizadores que tenemos, por ejemplo, alrededor de los cilindros, extrae calor, baja la temperatura y obviamente que deja que el motor trabaje a temperatura de funcionamiento, ¿no? Porque acá la idea tampoco es que el motor trabaje frío o muy frío, sino que trabaja a la temperatura ideal para la que fue diseñado. Puede ser que tenga algún avión los flaps de capot, que son estos flaps que tenemos acá abajo, que básicamente se utilizan perdón, en algunos tipos de estadios, digamos, del vuelo, para que pueda haber una refrigeración extra, ¿no? Este dispositivo también lo vamos a poner porque forma parte del sistema de enfriamiento en estos aviones y el piloto en este caso tiene control desde la cabina de mando y en este caso puede activar o desactivar los flaps de refrigeración o los famosos cold flap, que a veces aparecen en las listas y a veces nos preguntan ahí en Roma Aeronáutica qué son. Bueno, estos son los flaps de capot. Nada que ver con los flaps dispositivo hipersustentador, sino que estos son para refrigerar el motor. Básicamente en determinados momentos se colocan, ya lo veremos en el momento de la instrucción, para poder, digamos, darle una refrigeración extra a nuestro motor. Bueno, para aportarles un poquito más, los aceites pueden ser monogrados o multigrados.
De esto va a depender, como les decía, el que nos pide el fabricante. Los aceites monogrados se van a dar cuenta porque tiene un solo numerito y tiene la norma específica, en este caso SAE. Y los multigrados tienen dos numeritos, en este caso un 10W40 o 5W40. Y lo que nos va a indicar estos numeritos son la viscosidad del aceite y lo que nos va a indicar la norma, entre otras cosas, es los componentes que tiene, que es para cada tipo de motor. Esto también tiene dentro del mantenimiento un cambio de aceite, porque los aceites limpian suciedades, tienen propiedades detergentes, amortiguan vibraciones. Obviamente nos da, digamos, la durabilidad de nuestro motor. En el caso de los monogrados, cambian muy rápidamente su viscosidad con la temperatura, o sea, la viscosidad tiende a disminuir a medida que aumenta la temperatura, o sea, se hace más liviano el aceite cada vez que aumenta la temperatura, y los multigrados también. Con aumento de temperatura van haciéndose más livianos, pero son más estables. No bajan tanto la viscosidad con el aumento de temperatura. Por eso los multigrados son mejores, porque lo ideal es un aceite lo menos viscoso posible, porque también nos frena el motor, digamos, la viscosidad del aceite. Aparte, un motor frío con el aceite muy pesado, primero, le cuesta más el arranque y segundo, le cuesta mucho más el aceite a llegar a todas las partes que tiene que lubricar. Entonces, lo ideal son los multigrados y lo menos viscoso posible. Pero acuérdense, yo le estoy diciendo lo ideal, pero lo ideal es lo que pidió el fabricante. El fabricante ya hizo el estudio para el aceite lo menos viscoso posible y el mejor aceite para ese motor. Así que si va un multigrado, hay que poner multigrado. Si va un 10W40, hay que poner un 10W40, no un 5W50 o un 5W40. Y si va monogrado, bueno, listo, va monogrado, es lo que nos pidió el fabricante. Ellos ya hicieron el cálculo. Y eso obviamente va clasificado a través de normas, por ejemplo la norma SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que básicamente lo que hace es darle, digamos, una característica con, obviamente, una normalización al aceite para cada tipo de motor, y el fabricante después del motor va a ver esas normas y ver cuál le corresponde. Bien, por último, vamos a ver lo que es el control de hélice muy rápidamente, que nosotros les damos entrenamiento con aviones de paso variable, por ejemplo el 172 RG, y vamos a hablar un poquito de esto ya como para cerrar esta parte y después mostrarles un poquito el video de las partes, valga la redundancia. Bien, controlando la hélice. A ver, mandos de propulsión con hélice de paso fijo. En los pasos fijos, ¿qué tenemos? En esos tipos de aviones, la propulsión es muy sencilla. Se empuja el acelerador, la potencia y las RPM aumentan. Al tirar de esta, la potencia y las RPM disminuyen. O sea, si empujamos la palanca adentro, la metemos hacia adentro, estamos aumentando la potencia, estamos acelerando más. Y si tiramos la palanca hacia atrás, estamos disminuyendo la potencia o estamos acelerando menos o desacelerando. ¿Está bien? Hacia atrás desaceleramos, hacia adelante aceleramos, aumentamos la potencia y las RPM que van de la mano. Básicamente un avión con hélice de paso fijo, Cessna 150, 152, bueno, podemos seguir nombrando. Básicamente es como un automóvil con una caja de cambios con una única marcha. Listo, vamos para adelante, única marcha sería nuestro avión con hélice de paso fijo. Después tenemos un ángulo de ataque fijo, o sea que ese se establece de forma permanente durante el proceso de fabricación y es el que ya nos queda en esos tipos de aviones. En definitiva, no es posible modificar el ángulo de la pala a menos que se reemplace la hélice, pero muchos aviones poseen lo que se conoce como hélice de velocidad constante, que quiere decir que existen controles distintos para la potencia y para las RPM de la hélice. Y acá vienen los controles de motor para aviones con hélices de velocidad constante. Tenemos la palanca del acelerador, la palanca de control de hélice y la palanca del control de mezcla que también teníamos en el caso anterior. Fíjense que está bastante normalizado,
salvo que hayan hecho algo medio raro en algún que otro avión, o lo hayan hecho, pero fíjense que tenemos la negra, es la palanca del acelerador, la azul es la palanca del control de hélice y la roja es la del control de mezcla, que ya también lo veremos más adelante. Bueno, los aviones con este tipo de hélice, que son en este caso los aviones que queríamos también transmitirles, porque lo damos, digamos, en la instrucción, cuentan generalmente con un acelerador y un control de hélice, de manera que la potencia y las RPM de la hélice se controlan por separado, como estamos viendo acá. ¿Está bien? En los aviones con hélice de velocidad constante, será el movimiento del acelerador lo que determine la cantidad de combustible y de aire que llega a los cilindros. Dicho de otra forma más simple, el acelerador establece cuánta potencia puede desarrollar el motor. Y el movimiento del control de la hélice altera el cabeceo de esta o el ángulo de ataque. O sea, va variando el ángulo de ataque de la hélice y eso repercute directamente en el control de la velocidad de giro de la hélice, las RPM, como vemos acá. Acá tenemos el control en un avión multimotor, porque tenemos, ven, 2, 4, 6 palanquitas. Esta tenemos, por ejemplo, para el motor izquierdo, lo que sería el acelerador, el paso de la hélice para el motor izquierdo y la mezcla del motor izquierdo. Y lo mismo para el motor derecho. Y vamos a tener una presión de admisión y unas RPM, porque ya vamos a estar controlando las dos cosas. ¿Está bien? Tanto el acelerador como el paso de la hélice. Si el acelerador determina la potencia del motor, el cabeceo de la hélice define la eficacia en que esta potencia se emplea. O sea que con el paso vamos a tener la posibilidad de ir variando esa eficacia, o sea, optimizándola. El movimiento hacia adelante del control de la hélice provoca que las dos mitades de la misma giren alrededor de sus ejes, como estamos viendo acá, y ataque el viento con un ángulo inferior. O sea que toma un menor volumen de aire, en este caso. ¿Está bien? Al mover hacia adelante el control de la hélice, las palas de la hélice toman un poco menos de aire y la resistencia se reduce y obviamente si la resistencia se reduce las RPM de motor se aceleran. Por eso al mover la palanquita, en este caso, hacia adelante el motor se acelera. Sabemos que un ángulo de ataque menor va a implicar menor resistencia al avance y como consecuencia si se mueve el control de la hélice hacia adelante, las RPM de las hélices aumentarán, que es lo que les decía recién. Ahora, si por el contrario este control se mueve hacia atrás, la hélice atacará al viento con un ángulo de ataque mayor, o sea que va a tomar mayor volumen de aire y la resistencia de la hélice va a aumentar, mientras que las RPM van a disminuir. ¿Está bien? O sea que hacia atrás disminuyen las RPM, en este caso, y en este caso vamos a tener un ángulo de ataque mayor. ¿Está bien? La resistencia de la hélice obviamente va a aumentar. Del mismo modo que el taquímetro indica la velocidad de giro de la hélice, o sea sus RPM, el manómetro del colector de admisión señala cuánta aceleración se está aplicando al tiempo que proporciona una medida aproximada de la potencia del motor utilizado. ¿Está bien? O sea que entonces, al mover hacia atrás el control de la hélice, las palas de la hélice van a tomar un poco más de aire, la resistencia va a aumentar y las RPM de motor van a bajar, ¿no? Se va a desacelerar. Por eso tenemos lo que se llama el manifold, que nosotros le decimos, y vamos a tener una configuración de manifold y una configuración de RPM. Dependiendo del avión, vamos a tenerla para crucero, para un descenso, para un ascenso, etc. Pero en este caso ya son más parámetros, ¿no? Bien. A ver, presión del colector. La presión del colector se mide al bajar la válvula del acelerador y proporciona una medición aproximada de la potencia del motor. Entonces, con una potencia parcial va a entrar un poco más de aire en los cilindros, por lo tanto la presión del aire aumentará en el colector de admisión, con lo que hay un aumento
de la presión del colector. ¿Está bien? Como estamos viendo acá, acá tenemos una entrada de aire parcial y va a haber un aumento, en este caso, en la presión del colector, porque tenemos una mariposa parcialmente abierta hacia lo que sería nuestro colector de admisión. Entra más mezcla de aire y combustible en el motor, por lo que la potencia se incrementa. Ahora, cuando el piloto abre el acelerador, el nivel de presión desde abajo de la válvula de acelerador se acerca a la atmosférica. En otras palabras, se fuerza que el aire entre en el sistema de inducción a la mayor presión posible. O sea que tenemos entonces con la aceleración plena, que sería mariposa totalmente abierta, como estamos viendo acá, no está obstaculizando, digamos, la entrada de aire. Y con esta aceleración plena en un motor que no sea turboalimentado, el aire no entra al motor a una presión superior a la atmosférica, que está cerca de 30 pulgadas de mercurio, aproximadamente esa presión atmosférica. Que sería en este caso con toda la palanca hacia adelante. O sea que acá con esta palanca lo que estamos regulando es el movimiento de la mariposa. Vamos a hacer, por si no se entendió y los mareé un poquito, pero la idea es que vean los instrumentos, que podemos con una palanquita controlar las RPM según el ángulo de la hélice y con la otra palanquita la presión o el manifold, que sería la palanquita con la que movemos la mariposa. Pero básicamente, si nosotros queremos hacer una analogía al automóvil, la posición de la hélice en el despegue y ascenso, ¿qué sería? El coche va en una marcha baja, cuando sube una pendiente, el motor gira más rápido y se transmite más potencia a las ruedas. Entonces, en este caso, también el avión va en una marcha baja cuando asciende. Dicho de otra manera, en el ascenso la hélice está plenamente adelantada y la posición de RPM elevadas, y esto va a permitir que el motor desarrolle una velocidad máxima y por tanto una potencia máxima. Más potencia significa más empuje. Con el nivel de la hélice plenamente adelantado, las palas de la hélice toman un poco de aire, lo que significa menos resistencia y por lo tanto mayor velocidad de la hélice. Esto sería, por ejemplo, en un despegue, ¿no? Y también a veces insistimos en un aterrizaje, tener la palanca toda adelante de lo que es la hélice. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer un escape, también vamos a necesitar esta mayor tracción, si se quiere la palabra. Bien, y después tenemos la posición de la hélice en vuelo crucero. En la velocidad de crucero, el coche no necesita desarrollar la potencia máxima, por tanto la marcha alta permite que el motor vaya más lento, pero se desarrolla potencia suficiente para la velocidad necesaria. Entonces, si vamos a ponerlo analógicamente con lo que es el avión, que es lo que nos importa, también los aviones van en vuelo de crucero con una marcha alta, por eso disminuimos un poquito la palanca de lo que es la hélice, y obviamente también lo que es el manifold. Dicho de otra manera, en vuelo crucero la hélice se pone en un paso más alto, toma más aire, así el motor va más lento, usa menos combustible, pero desarrolla el empuje necesario para una velocidad de crucero razonablemente rápida. Entonces, con la palanca de la hélice ligeramente retrasada, las palas toman más aire y el resultado es más resistencia, menos velocidad de la hélice RPM y mejor eficiencia de combustible porque bajamos obviamente las RPM. Bueno, básicamente, después lo que sean procedimientos y técnicas de vuelo asociados a este tipo de sistema, nosotros lo vamos a dar en simulador, lo vamos a ver en la práctica, que para eso está la parte práctica y la parte teórica. Bueno, sin más vamos a pasar a los componentes como les prometí. Bueno, y acá tenemos nuestro Cessna 172, puede ser el de Roma Aeronáutica. Básicamente vamos a ir viendo algunas de las partes. Acá vemos lo que serían
las entradas de refrigeración de aire. Ahí se pueden ver los cilindros. Acá estamos viendo el motor opuesto, 4 puestos, como se puede ver. Acá se ve lo que es la hélice. Acá se está viendo perfectamente qué es lo que les quería mostrar. El starter, que sería el motor de arranque, cómo acciona este piñón en el momento que le damos arranque en la corona dentada para mover la hélice, posterior cigüeñal, bielas, pistones, producirse el ciclo Otto y ponerse en marcha ese avión. Ahí se puede ver bien. Ahora no está accionando, obviamente, pues no se está poniendo en marcha. Eso después se tiene que retraer y tiene que correrse ese piñón. Ahí se ve el alternador con la correa, que era el que producía, digamos, ahí se ve la correa, al momento de girar la carga de batería, el abastecimiento del resto de los circuitos. Ahí estamos viendo lo que serían las entradas de aire. Y tenemos lo que es el carburador. Por ahí está pasando el aire caliente, pero ese es el que va a calefaccionar el avión. Ahí tenemos otra de las mangueras, que en este caso va a ir a calefaccionar, miren, la base del carburador, que es cuando activamos el aire caliente. Ahí tenemos la entrada de admisión a través del carburador. Ahí tenemos el escape, los tubos de escape. Ahí saldría el combustible quemado. Se ve muy bien el carburador y el accionamiento. Ahí se ve el cable, por donde se acciona. Cuando nosotros tiramos hacia atrás, lo que sería la potencia, y hacia adelante. Fíjense cómo mueve, digamos, ese cable a lo que sería el mecanismo del carburador. Ahí se ve para abrir la mariposa, cerrar más la mariposa a medida que metemos hacia adentro o sacamos y reducimos potencia. Y ahí tenemos lo que sería nuestro control de mezcla. Si queremos mezcla más rica o más pobre. Más rica y hacia atrás más pobre, ahí cortaríamos todo. Ahí estamos con mezcla más pobre, más rica, más pobre, más rica, más pobre. Ahí tenemos el aire caliente, hacia afuera, hacia adentro. Ahí lo tenemos hacia adentro y ahí hacia afuera, que habilita el paso de este aire caliente hacia lo que sería nuestra base del carburador. Ahí se ve bien lo que es la ventana a medida que movemos esa perilla de aire caliente. Si tiramos el aire caliente hacia atrás, lo estamos accionando y hacia adelante lo estamos desaccionando. Ahí se ven lo que son los cilindros con las entradas de las bujías. Ahí se ve el cilindro. Ahí se ven las conexiones del cilindro adentro de lo que sería nuestro motor. Acá se ven las bujías. ¿Las ven acá las bujías? Serían los conectores, ¿no? Donde van las bujías. Acá también se ven la otra que va a los magnetos, obviamente. Acá se ve el filtro de aceite, los magnetos. Acá se ve un magneto. Uno de los magnetos donde salen los cables a diferentes bujías. Y el otro magneto, que sería el derecho, donde salen las conexiones a las diferentes bujías. Ahí se ve la conexión de bujía, va inserta, va enroscada para que no se salga, y obviamente que abajo están lo que serían esas bujías dependiendo del grado térmico. Ahí se ve el alojamiento donde van las bujías en cada uno de los cilindros. Y ahí se está viendo la bujía con sus electrodos, el electrodo central y los de costado los de masa. ¿Ven? Electrodo central, electrodo de masa, ahí está bien limpita, y su sello, obviamente para que no pierda compresión ese motor.